Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les ha ido? Eh, Hoy nos reunimos una vez más para ver una nueva clase de Español 9. El tema del día de hoy será la noticia escrita. Para eso les diré qué veremos el día de hoy. Veremos qué es una noticia escrita, luego repasaremos y recordaremos cómo surgió, y para eso veremos qué es la imprenta y luego veremos la estructura de la noticia escrita y por último veremos algunos ejemplos. Pero bueno, antes de empezar, como en todas nuestras clases, quisiera leerles la clase que la profesora Mónica Spitia, la frase que la profesora Mónica Spitia puso para ustedes. La frase de la clase del día de hoy es: la historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a hombres notables y célebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae en la noche rendido sin esperanzas. De Alfredo Molano. Bueno, empecemos con nuestra clase del día de hoy. Veremos qué es la noticia y veremos la noticia escrita. También la podemos llamar prensa escrita. La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian una de la otra en función de su periodicidad, que puede ser diaria, en cuyo caso suele llamarse diario, mensual, perdón, semanal, en cuyo caso se llamaría semanario, quincenal, se llamaría quincenario, o mensual, que se llamaría mensuario. Anual, anuario, o en términos generales simplemente se llamaría periódico. Es decir, este tipo de noticias son las que vemos comúnmente en el periódico nacional, regional o en el diario local, en las revistas o incluso en ocasiones en panfletos barriales de nuestra comunidad. Pues bien, como les decía anteriormente, hay un hecho de suma importancia que antecede el origen de la prensa escrita: la invención de la imprenta. Vamos a recordar un poco sobre esto. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que ésta hiciese un papel censor y marcara la agenda o los contenidos de la agenda, es decir, los temas de los que se podía hablar y los que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes Gutenberg, que fue la persona que inventó la imprenta en Alemania alrededor de 1453, el trabajo de copista se amplió y entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas. ¿Listo? Podemos decir entonces que la imprenta fue un invento que democratizó un poco más la circulación de la información, que hoy en día, como sabemos, es masiva en el mundo, ya sea en su versión física o por las redes sociales. Bueno, digamos que después de la invención de la imprenta se fueron construyendo entidades informativas de prensa desde la antigüedad hasta la actualidad. Y hoy en día podemos nombrar algunos de los periódicos más importantes en el mundo. Por ejemplo, El Economista y Diario Económico del País de México, Clarín de Argentina, The New York Post de Estados Unidos y Wall Street Journal también de Estados Unidos. Por su lado, ABC de España y BBC del Reino Unido. Ahora veamos algunos ejemplos de los periódicos más relevantes en Colombia. Tenemos, como pueden ver, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El País, El Heraldo, El Universal y Vanguardia Liberal. Bien, claro eso, ahora vamos a ver la estructura de la noticia escrita. Bueno, la noticia escrita tiene una estructura que no ha variado significativamente desde sus inicios. Vamos a recordar algo que ustedes ya vieron en clase: las partes de la noticia escrita. Como pueden ver en la imagen, se señalan las partes con un color y se le da el nombre al lado.
Por un lado, en la parte de arriba tenemos el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? El epígrafe es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizarlo, entregando datos que ayudan a enmarcar la información. Es el titular, da el nombre a la noticia, cuenta lo más esencial de ella y al mismo tiempo constituye un anzuelo, una forma de decirlo, para los lectores, por lo cual debe ser atractivo e interesante. ¿Listo? Por otro lado tenemos en la parte izquierda la bajada. ¿Qué es la bajada? Es la parte en la que se debe ampliar la información entregada en el titular, de manera que al leer se obtenga una visión más global de la noticia, pero sin entrar en detalles, sino que de forma sintética, concreta. Por otro lado tenemos el lead. ¿Qué es el lead? Es el primer párrafo de la noticia, en el que se resume lo principal de la información, ojalá respondiendo a las preguntas básicas, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Puede añadirse también otra información que responde a cómo, para qué o algunas otras preguntas. Por otro lado tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es donde se agregan más detalles y se profundiza la información entregada en el lead. En general, el cuerpo de la noticia se redacta siguiendo una lógica de importancia que va desde lo fundamental hasta lo prescindible, es decir, poniendo en primer lugar aquello que reviste más importancia, luego lo que es medianamente importante y al final lo que tiene menos relevancia. Por último tenemos la fotografía, que aunque en la imagen no esté, por lo general se coloca dentro de la noticia y puede ser entre la bajada y el cuerpo de la noticia o al final de ella. Esta fotografía debe venir acompañada de un pie de foto, donde se informa de manera muy corta de qué trata la foto y por quién fue tomada. La foto corresponde a los sucesos narrados en la noticia. Bueno, claro lo anterior, veamos ahora algunos ejemplos de noticia escrita. En primer lugar, tenemos una noticia del Extra Boyacá. En segundo lugar, tenemos una noticia del medio El País de Cali. En tercer lugar, una noticia del medio El Espectador. Y en cuarto lugar, una noticia del medio El Nuevo Siglo. Si se fijan, como lo podemos ver en las imágenes, las noticias por lo general se parecen en su forma, es decir, en la manera en que se escriben y se colocan en el periódico o diario. Sin embargo, es importante evidenciar que cada diario o periódico tiene un estilo. Por ejemplo, el estilo de letra, la ubicación y tamaño de las imágenes, el uso de bajadas o epígrafes, si se usan o no. Todo esto define el estilo de la noticia, pero más que todo el estilo del medio, con el cual los lectores lo van a identificar, es decir, que el Extra Boyacá tendrá un sello que lo diferencie y los lectores puedan ver que no es El País, ni El Espectador, sino el Extra Boyacá, una marca diferencial. Bueno, queridos estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Para este sábado no tendremos taller, lo que haremos, la actividad que haremos, será leer de manera detenida y juiciosa las noticias que mostramos como ejemplos y que en la actividad que ustedes recibirán pues está ahí para que la puedan leer con calma. Esa sería la actividad para el sábado para este sábado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por continuar su proceso de aprendizaje. Esperamos que las explicaciones hayan sido claras y ya saben que cualquier cosa pueden contactar a su profesor o profesora para que les resuelva las dudas. Eso sería todo por el día de hoy. Les enviamos un abrazo desde la distancia y recuerden que seguimos aprendiendo juntos.